En el presente video desarrollaremos el tema de las enzimas. Como recordarán por los videos pasados que hemos realizado, las enzimas son proteínas formadas por todas las células de los diversos organismos. Específicamente son proteínas globulares, es decir, tienen formas esféricas y pueden ser producidas por células animales, células vegetales, células de hongos, células de protozoarios e inclusive las células bacterianas. Su principal característica es que son moléculas que van a acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo en las cuales participan. ¿Y de qué manera lo hacen? Disminuyendo la energía que requiere esta reacción para poder ser realizada, denominada energía de activación. Y toda enzima actúa sobre una molécula en particular sobre la cual va a ser muy específica. Esa molécula se denomina sustrato. Y algo mucho más importante, el sustrato va a ser convertido en un producto de interés, mientras que la misma enzima no va a sufrir ningún cambio durante la reacción en la cual participa. Revisemos algunas definiciones para comprender bien el funcionamiento de una enzima. Entendemos por velocidad de reacción como aquella cantidad o variación en la cantidad de un producto que se va a formar en una unidad de tiempo, y las enzimas se caracterizan porque aumentan la velocidad de reacción, es decir, aumenta la cantidad de producto que se forma en menos tiempo. Por otro lado, la energía de activación va a ser aquella cantidad mínima de energía que es necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Y como hemos indicado, las enzimas disminuyen esta mínima cantidad de energía requerida. Las enzimas van a actuar sobre una molécula muy específica, la cual es denominada sustrato. Ese sustrato, por acción enzimática, va a convertirse finalmente en producto. Y para que el sustrato pueda convertirse en producto, debe unirse previamente a la enzima. Las enzimas hemos dicho que son muy específicas para el sustrato. Y hay una zona en la molécula enzimática en la cual el sustrato va a unirse. Esa zona de la enzima donde el sustrato se une se conoce como sitio activo. Las enzimas son proteínas, pero en muchas oportunidades esas proteínas deben estar unidas a otras moléculas para poder funcionar de una manera más eficiente, es decir, para ser activas. Solo la parte proteica, es decir, la fracción proteica de la enzima, es denominada apoenzima y además no es activa, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor, que pueden ser pequeñas moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica, que la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, va a necesitar para ser activa. Ese cofactor no está unido de una manera fuerte a la apoenzima, mientras que el grupo prostético es similar al cofactor, pero la diferencia con el anterior es que está muy unido a la apoenzima. Mientras que finalmente se va a denominar holoenzima a la enzima activa, y esa enzima activa va a estar formada por la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, y el cofactor o el grupo prostético, para que la enzima funcione de una manera más eficiente. Las enzimas se van a caracterizar, como hemos indicado, por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. Como vemos en ese esquema inferior, el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto. Esa energía de activación va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesitamos trabajar. Y si se fijan aquí, en ese otro color, la cantidad de energía de activación va a disminuir drásticamente y el sustrato va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. ¿Y cómo ocurre esta reacción entre enzima y su sustrato específico? En las siguientes imágenes podemos explicarlo. Existe un lugar específico en la enzima que se conoce como sitio activo que va a servir de unión entre el sustrato y la enzima. Es la primera etapa en esta reacción. Seguidamente, ya cuando la enzima y el sustrato están unidos, vamos a poder mencionar la presencia del complejo denominado enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato comienza a ser convertido en producto, formándose el complejo enzima-producto, hasta que finalmente, luego de que todo el sustrato ha sido convertido en el producto que buscamos, este producto final va a separarse del sitio activo de la enzima y como apreciamos, la enzima no sufre ningún cambio y puede reiniciar un nuevo proceso en el cual el sustrato se convierte en producto. La actividad catalítica de una enzima puede estar afectada por diversos factores, como por ejemplo la temperatura.
El aumento de la temperatura ocasiona un aumento en la velocidad de las moléculas tanto de la enzima como de las moléculas de sustrato, y esto va en relación con el aumento de la posibilidad de que ocurran colisiones moleculares tanto entre la enzima como el sustrato, formándose mayor cantidad de complejo enzima-sustrato. Como apreciamos en ese esquema, entre 0 a 40-42 grados aproximadamente, la velocidad de reacción es proporcional a la temperatura, y las enzimas tienen una temperatura óptima para su trabajo. En humanos, esa temperatura óptima está alrededor de los 37-37,5 grados centígrados. Como vemos en ese esquema también, por encima de los 40-42 grados, la enzima se desnaturaliza debido a la alta vibración que va a ocasionar el rompimiento de los enlaces de hidrógeno en la molécula enzimática. Esto también va a ocasionar un cambio en la fórmula de la molécula, deformando el sitio activo e impidiendo que ocurran reacciones entre la enzima y el sustrato. Hay una temperatura a la cual la actividad enzimática es la mayor. A esta temperatura se le conoce como temperatura óptima. Otro factor importante que puede afectar la actividad enzimática es el pH. Los cambios de pH pueden afectar la unión entre sustrato y enzima. Pueden ocasionar la ruptura de diversos enlaces en la enzima. Esto a su vez va a tener como consecuencia un cambio en la forma de la enzima, es decir, del sitio activo, y finalmente la enzima se desnaturaliza. Los valores de pH óptimo van a depender de qué tipo de enzima estemos revisando. Por ejemplo, para aquellas enzimas intracelulares, el pH óptimo va a ser alrededor de 7. Un rango de pH ácido, entre 1 a 6 aproximadamente, va a ser el óptimo para enzimas digestivas, como la pepsina por ejemplo, mientras que un pH alcalino entre 8 y 12 aproximadamente se considera el pH óptimo para enzimas que se encuentran en la región oral, como por ejemplo la amilasa, que actúa sobre la amilosa del almidón. La velocidad de la reacción catalizada por una enzima va a depender directamente de la concentración de la misma enzima. Si la concentración de la enzima aumenta, la velocidad de la reacción también va a aumentar directamente como estamos viendo en ese esquema. Por otro lado, la concentración de sustrato también va en directa proporción a la velocidad de reacción hasta cierto punto. Mientras aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción también va a aumentar proporcionalmente, hasta llegar a un punto donde va a encontrarse mayor concentración de sustrato que de enzima. A partir de ese punto, cualquier aumento en la concentración de sustrato no va a producir un cambio significativo en la velocidad de la reacción, y esto debido a que los sitios activos de las enzimas van a estar cubiertos por los sustratos. Así como los cofactores o grupos procéticos son necesarios para que las enzimas puedan ser activas durante la reacción bioquímica, existen sustancias que pueden reducir o aún detener la actividad catalítica. Esas sustancias bloquean o distorsionan el sitio activo de la enzima y por esa razón son denominados inhibidores, ya que inhiben la reacción bioquímica. Veamos cómo se produce esta inhibición de la actividad enzimática. La primera de ellas, denominada inhibición competitiva, se caracteriza por lo siguiente. En ese tipo de inhibición, el inhibidor, aquí graficado de color celeste, tiene una estructura que es muy similar al sustrato y va a competir con él por ocupar el sitio activo. Es decir, el inhibidor se une al sitio activo y no permite la unión del sustrato a la enzima, inhibiéndose la actividad enzimática. Pero además pueden existir inhibidores que se unan a otra parte de la enzima que no sea el sitio activo. En ese caso estaremos presente ante una inhibición del tipo no competitiva. Como vemos aquí, el inhibidor de color verde va a estar unido a una zona diferente del sitio activo. Esto lo que ocasiona que el sitio activo donde debe unirse el sustrato sufra una distorsión, impidiendo que pueda unirse finalmente a la enzima, produciéndose la inhibición no competitiva, ya que no están compitiendo por el sitio activo. Hasta aquí hemos revisado las características y estructura de las enzimas. En el siguiente video revisaremos la clasificación de ellas.